yo estaba bien, me había recuperado. Lo último que tuve en la recuperación del año, después de la operación del corazón, lo último que tuve fue una infección en la nariz, Sí, porque también me operaron de la nariz porque la tenía rota por un par de sitios y se me infectó y bueno, me recuperé, estaba bien y además estaba haciendo deporte y me encontraba bien y un 22 de mayo empieza a dolerme el pecho, una sensación que yo no identificaba y decido quedarme en casa descansando. claro. Pero alguien toma otra decisión por mí y me lleva de camino al hospital. Y ahora te cuento el alguien ese quién era. Y yo me encuentro yendo al hospital de camino llamando a mi padre. Pero para darle un poco de Cuando salgo contexto, de casa se me... para darle un poco de contexto, ¿vos en ese momento de tu vida ya habías hecho algún parón? ¿O todavía seguías a full No, con tres empresas? estaba frenando cosas. Ok, Porque después de la embolia yo empiezo a frenar cosas sí, y después de lo de la operación de corazón acabo frenando más, ¿no? Lo que pasa es que la inercia era tan grande que me seguía llevando. claro. Mm, y bueno, en el 2017, además, claro, yo ten en cuenta que yo llevaba un año de baja, porque me operan del corazón Sí, y como voy enganchando en la recuperación por debilidad y por historias, voy enganchando una cosa con otra, de la neumonía, la pulmonía, la gripe A, el no sé qué, la infección, la nariz, pues me paso un año, sí, un año de baja. Entonces estaba, a nivel laboral estaba como frenado en ese sentido. claro. Eh, pero bueno, de repente un día empieza a dolerme el corazón. Y lo que te decía, ¿no? Decido quedarme en casa, pero alguien me lleva de camino al hospital. Y de camino al hospital sufro 3 infartos en los que me caigo al suelo, me levanto, continúo caminando porque urgencias estaba relativamente cerca de casa. Habían como 600 metros más o menos, 500, 600 metros caminando. Sí. Y yo vivía solo y me iba para allá. Me caigo 3 veces, me levanto, llego a urgencias. Enseguida que me ven y digo lo que me pasa y que me habían operado el corazón, me meten en el box de triaje. Entonces es cuando me hacen el electro y toda la historia y me dicen que lo que me había pasado posiblemente fueran 3 infartos. Me meten enseguida al box de urgencias y en el box de urgencias es cuando yo me doy cuenta de que es mi último aliento, que ese es mi momento y que me voy a morir. Uf, Y estando completamente en paz y sintiendo que era mi último momento, la médico de urgencias que estaba tocándome la cara y diciendo, venga, Pablo, despierta, quédate conmigo. La miro y le digo, no te preocupes, que me voy a dormir la siesta y ya nos veremos. uf. Porque era consciente de que me estaba muriendo, pero estaba completamente en paz. Esto conlleva un trabajo intenso desde años atrás, Me ¿no? gustaría saber, El llegar a ese... me gustaría hacer una pregunta específica, porque a mí siempre me gusta darle contexto de dónde era que te situabas en ese momento. ¿Dónde estabas? Supongo que en España, pero ¿dónde era? En Valencia. En Valencia. Ok, perfecto. ¿Y quién era la persona que te había Te llevado al refieres a la hospital? ciudad, ¿no? Sí. ¿Quién era la persona que te había Fui llevado? yo caminando. Ok, Ah, vale. Vale, no, 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 fui yo caminando, pero el quien decide por mí llevarme al hospital es un ser que yo descubro después de morir y salirme del cuerpo. ok. Pues si quieres llamarlo mi ángel de la guarda, alguien que me ha acompañado desde siempre eh, y que realmente ha hecho muchas cosas por mí, ¿no? A lo largo de mi vida. Y en ese caso lo que hizo por mí es ese, si quieres, inconsciente, llámalo como tú quieras, intuición, ángel de la guarda, llámalo como tú quieras, lo que más te llegue, que es eso que te hace, en este caso a mí, me hace ir al hospital, ¿no? Habiendo decidido yo conscientemente quedarme en casa, descansando. Pero si me hubiera quedado en casa, hubiera fallecido. Ok. Bastante fuerte, sí. Porque lo que ocurre cuando le digo a la médico que me voy a dormir la siesta, me voy a morir y ya nos veremos, eh, bueno, cierro los ojos y ya empiezan a hacerme el primer golpe para empezar el RCP, porque estaba el SAMU allí. Abro los ojos al box de paradas que se para y me llevan al box de paradas. Me meten con la cabeza por delante y lo último que recuerdo ver, porque te contaba que había llamado a mi padre llega en ese momento. Y cuando me meten en el box de paradas, a mí me meten con la cabeza por delante y lo último que recuerdo es ver a mi padre en el umbral de la puerta y la cierran. Y en el momento que la cierran y yo ya estoy en el box de paradas, cierro los ojos y muero. Y en Uf. ese momento mi cuerpo, mi alma, mi esencia, como tú lo quieras llamar, mi aliento de vida, sale del cuerpo y se coloca como arriba en el techo y desde arriba lo puede ver todo, ¿no? Y ve la camilla, ve los médicos, cómo tratan el cuerpo. Estoy viendo
lo que ocurre con mi padre, porque mi padre se queda con una sensación de pérdida y de abandono, porque otro hijo lo vuelve a abandonar. Claro. A la vez estoy viendo cómo llama a mi madre para decirle lo que está ocurriendo y que recoja a mis hijos del cole y que los traiga para casa, porque tenían entrenamiento. Cómo llega mi madre al hospital. Mi padre sale del hospital con un amigo celador del barrio, porque vivían cerca también, a contarle a mi madre lo que está sucediendo. Mi madre se lleva a mis hijos a su casa para que se queden con mi hermana. Y ellos Mi ya... hijo mayor entonces tenía 6 años y mi hijo menor tenía 4. Perdón, me gustaría saber, ¿en ese momento a vos ya te daban por muerto? ¿O o creían que te ibas a recuperar? Bueno, ahí tengo mi primera parada cardiorrespiratoria. Sí, Una parada cardiorrespiratoria es una parada total. ok. No es un infarto, es una parada cardiorrespiratoria, Hmm. en la que yo te estaba contando un poco lo que sucedía afuera, Sí, pero mientras tanto dentro, porque está ocurriendo al mismo tiempo, en el momento que yo salgo del cuerpo, el tiempo y el espacio deja de existir y para mí ocurre todo a la vez. Yo he tenido que ordenar en mi cabeza y mi mujer me ha ayudado mucho a ordenar cronológicamente la historia para poder contarla, ok. porque si no, voy de un lado para otro y es más difícil de comprender, ¿no? Entonces intenta ordenarlo. Bueno, pues por eso te contaba un poco primero lo que ocurría afuera, ¿no? Pero está ocurriendo a la vez porque a mi cuerpo en ese momento le están tratando también. Están empezando a hacer la RCP, llegan a chisparlo porque me pongo, bueno, acabo en parada y tienen que chispar para volver a hacer mover el corazón, ¿no? La adrenalina, toda la historia, y me meten en la ambulancia para llevarme realmente al hospital de referencia. Sí, Eh, bueno, te acabo de contar lo que ocurre fuera porque mi madre lleva a mis hijos a casa a quedarse con mi hermana, pero mi hijo mayor que tiene 6 es consciente de lo que está ocurriendo. Para mí es importante porque tengo un recuerdo de esa vivencia muy tierno. Y es que cuando mi hijo mayor es consciente con 6 años y lo llevan a casa a mi madre, nada más entrar se esconde en una habitación a llorar, a despedirse de papá, pero mientras tanto su alma se está despidiendo de mí también. Mi hijo pequeño tenía 4 y no era consciente de nada. Entonces vuelvo a la ambulancia. En la ambulancia ya me llevan de camino al hospital de referencia pero ¿cómo es que y su tengo una alma... segunda parada cardiorrespiratoria. Perdón, pero ¿cómo era que su alma... Es que, perdón, pero a veces... O sea, yo intento dejar de contar todo, pero bueno, hay cosas que freno como para preguntarte, perdón. ¿Cómo era que su alma se despedía de vos? Claro, mira, yo creo que es, cuando yo te digo que muero y salgo del cuerpo, llámalo Sí. alma, llámalo esencia, llámalo aliento de vida, como prefieras llamarlo. Hmm. Cuando salgo del cuerpo, imaginemos que se llama alma, eh, en un plano en el que el tiempo y el espacio no existe. Mi hijo, desde su cerebro y su cuerpecito, se está despidiendo de papá porque sabe que algo malo pasa y se Sí. está muriendo, Hmm. porque es consciente de lo que mi padre le transmite a mi madre sin escucharlo porque estaba dentro del coche. Claro. Y mientras tanto, su alma, estando en él, se está despidiendo de mi alma. Uf. Estaban conectados, digamos. Podría decirse. Qué fuerte. Entonces, claro, para mí fue muy especial ese momento. Sí, me imagino. Por las dos cosas, ¿eh? Porque estaba viviendo a la vez mi hijo que se despide de papá y su esencia que se despide de la mía, Claro. en este plano, ¿no? Bueno, en la ambulancia yo tengo una segunda parada cardiorrespiratoria y es donde la ambulancia tiene que pararse para poder realizar una segunda maniobra de el RCP, el chispazo, toda la historia. En ese momento que la ambulancia se para, el médico ya intuye que lo que me puede estar sucediendo a mí es un taponamiento cardíaco. Un taponamiento cardíaco es el pericardio, en mi caso, se lesionó por lo que fuera, porque no saben qué es lo que ocurrió, y empezó a sangrar. Ese Sí. sangrado, el pericardio es la piel que envuelve el corazón, igual que la pleura de los pulmones. Pues ese pericardio empezó a sangrar, se encharcó de sangre y mecánicamente no dejaba sitio al corazón para latir, porque estaba lleno de sangre. Claro. Entonces eso es lo que intuía el médico que podía estar ocurriendo y quería pincharme para drenarlo. Es una, es una intervención bastante arriesgada en cualquier situación. De hecho, antiguamente se dejaban, que era bastante complicado que saliesen. En la ambulancia era más complicado todavía porque necesitas unas pantallas de ecografía e historias para poder ver dónde pinchas bien. Bueno, ahí en ese periodo, nada, fueron unos segunditos de si no, la enfermera, el material, tal. Mi cuerpo que estaba muerto abre los ojos. Estaba en parada cardiorrespiratoria. Abre los ojos.
Y yo una de las primeras cosas que cuento después, al despertarme después de unos días, eh, yo cuento que recuerdo la ambulancia por dentro. Recuerdo haberla vista y fue la foto que hizo mis ojos al cerebro cuando abrió ese segundo, ese microsegundo, ya da igual el tiempo, de abrir los ojos, Claro. que fue lo que hizo que pararan los sanitarios, le diera el 112, el 112, no sé si allí le llamáis 112, al teléfono de emergencias, le da tiempo a llamar a la ambulancia para decir que no me hagan nada, que hay un equipo de cirujanos esperándome en el hospital y que mandan un coche de policía para abrir camino. Uf. Vale, eso está ahí, me hacen el RCP, me reaniman y se me llevan con la ambulancia otra vez al hospital. O sea, continúan el trayecto, vamos. Y en el hospital de la Fe Nueva, cuando llego, tengo una tercera parada cardiorrespiratoria. Sufro tres. Dios. Claro, luego me cuentan que cuando una primera reanimación de una primera parada cardiorrespiratoria es relativamente fácil salir y que la gente se recupere. De una segunda es bastante complicado y de una tercera a mí me daban por muerto completamente. Claro. De hecho, a mis padres durante 9 días que yo pasé en reanimación no hacían más que decirles que yo estaba muerto. Bueno, me llevan, me reaniman de la tercera, estabilizan las constantes y me llevan a la UCI.